El significado del amor es diferente para todos, y con el paso del tiempo va evolucionando junto con nosotros, pero hay un personaje que emprendió un viaje para darle su propio significado. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Violet, y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saberlo en la parte de los comentarios. Así que, vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Como siempre, para entender a profundidad a Violet es necesario empezar por su infancia. La infancia de Violet Evergarden está rodeada de misterio, pero lo que se sabe es que estuvo marcada por la violencia y la guerra. Desde muy pequeña fue tratada como una herramienta de combate más que como una persona. Su pasado antes de conocer a Gilbert es casi desconocido, pero lo que la serie deja claro es que fue encontrada en circunstancias brutales, criada sin una infancia convencional. Su historia cambia cuando es entregada a Gilbert por su hermano mayor. Para él, Violet no era más que un arma de guerra, una niña sin pasado ni futuro fuera del campo de batalla. Cuando Gilbert recibe a Violet se sorprende y no entiende por qué su hermano le entrega una niña con la intención de usarla como soldado. Aunque al principio no sabe qué hacer con ella, pronto se da cuenta de que Violet no tiene otro propósito en la vida más allá de seguir órdenes y luchar. En lugar de desecharla o tratarla como una mera herramienta, Gilbert decide hacerla parte de su equipo, dándole un nombre, Violet. A lo largo de la guerra, Violet se convierte en una soldado extremadamente hábil y letal, pero al mismo tiempo Gilbert se esfuerza por tratarla con humanidad y enseñarle que hay algo más allá de la violencia. Sin embargo, su relación es compleja, ya que Violet, al haber crecido sin afecto ni comprensión emocional, solo sabe obedecer órdenes y luchar. A lo largo del tiempo que pasan juntos, Gilbert le enseña a Violet a leer y a escribir, dándole herramientas para que pueda comunicarse más allá de la obediencia ciega en el campo de batalla. A pesar de que Violet no comprende las emociones humanas ni su propio valor como persona, comienza a sentir una conexión con Gilbert, aunque no puede ponerles nombre a esos sentimientos. Este momento es clave en el desarrollo de Violet. Durante una noche, mientras observa un broche del mismo color que los ojos de Gilbert, siente un impulso inexplicable por tenerlo. Sin comprender exactamente qué es lo que la mueve, le pregunta a Gilbert cuál es el nombre del sentimiento que está experimentando. La vendedora, sin conocer su historia, simplemente le responde que el broche es muy hermoso, tal como lo que ella misma pensaba sobre los ojos de Gilbert. Ese comentario resuena en Violet, pues por primera vez comienza a relacionar la belleza con un sentimiento profundo, uno que aún no puede nombrar, pero que la acerca a la comprensión del amor. Este broche se convierte en un símbolo importante para Violet, pues representa su conexión con Gilbert y el inicio de su búsqueda por entender qué significaban las palabras que él dijo antes de desaparecer. Es un recordatorio de que aunque no pueda verlo, su presencia sigue viva en su corazón, guiándola en su viaje de autodescubrimiento y aprendizaje sobre las emociones humanas. Sin embargo, un día durante una operación para finalizar la guerra, Gilbert le ordena a Violet que se quede en un lugar seguro hasta que él regrese, pero Violet no obedece, y con su increíble destreza en combate ataca a los soldados enemigos, demostrando una vez más ser una máquina de guerra imparable. Aunque la misión parecía desarrollarse según lo planeado, pronto sufren una emboscada. Gilbert resulta gravemente herido, y en un intento desesperado por protegerlo, Violet lucha hasta el último momento, perdiendo ambos brazos en el proceso. Al borde de la muerte, Gilbert le dice que lo deje, que se aleje y que viva su vida. Su despedida culmina con un te amo, palabras que Violet no logra comprender en ese momento. Esa última frase se convierte en el eje central de su historia, marcando el inicio de su viaje en la búsqueda del significado del amor. Violet es una huérfana creada en un entorno bélico, lo que significa que su infancia estuvo marcado por la violencia y la falta de un desarrollo emocional adecuado. Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, Violet nunca tuvo la oportunidad de desarrollar una identidad fuera del campo de batalla. Su trauma no solo proviene de la guerra, sino también de haber sido tratada como un arma en lugar de una persona. Violet, como muchos niños que crecen en entornos de violencia y conflicto, experimentan una privación afectiva. En su infancia no tiene la oportunidad de formar vínculos emocionales saludables con figuras de cuidado, lo cual es crucial para el desarrollo de su capacidad emocional. Según la teoría del apego, los niños necesitan figuras de apego consistentes y afectuosos para desarrollar una base segura desde la cual explorar el mundo y aprender a manejar sus emociones. Violet crece en un entorno bélico, donde su figura paterna y materna no está presente, y en su lugar el entrenamiento militar representa cualquier tipo de afecto o enseñanza emocional. El trato que recibe no está enfocado en su bienestar emocional, sino en convertirla en una herramienta de guerra, lo que impide la creación de un apego seguro. Como resultado, Violet desarrolla un apego desorganizado o evitativo, donde el miedo, la ansiedad y la desconfianza son predominantes, y las emociones son suprimidas o no comprendidas. En la psicología del desarrollo se sabe que los niños aprenden a través de la observación y la interacción con los demás a reconocer y gestionar sus emociones. Violet, al ser criada en un entorno donde las emociones no tienen lugar, no tiene acceso al modelado emocional. Este modelado implica la observación de los comportamientos emocionales de los cuidadores y cómo estos gestionan las emociones en situaciones cotidianas. Sin este aprendizaje temprano, Violet no sabe identificar ni expresar sus propios sentimientos, lo que se traduce en su incapacidad para entender las emociones humanas. Violet, como resultado de este ambiente de guerra, desarrolla lo que podría considerarse una disociación
expresión emocional. Este es un mecanismo de defensa que las personas usan para protegerse del dolor emocional intenso. En su caso, Violet aprende a desconectarse emocionalmente como una forma de supervivencia, lo que la lleva a convertirse en una persona casi autónoma en sus interacciones. En lugar de experimentar las emociones de manera auténtica, simplemente actúa de manera eficiente, sin entrar en contacto con lo que realmente siente. La relación con Violet con el mayor Gilbert puede entenderse a través de la teoría del apego. Para ella, Gilbert no solo fue su superior, sino también la única persona que le mostró un trato humano y afectuoso. Esto la lleva a desarrollar un apego ansioso, lo que significa que su identidad y seguridad emocional dependían de su vínculo con él. Esa es la razón por la que necesita que él le dé órdenes o serle útil. En un entorno de guerra o situaciones de estrés, como en el caso de Violet, la necesidad de obedecer órdenes puede estar relacionada con la búsqueda de seguridad emocional. Seguir órdenes claras le proporciona una sensación de control, en un contexto que de otro modo sería caótico e impredecible. Cuando las personas sienten que están bajo el control de una figura de autoridad confiable, pueden percibir que sus necesidades básicas de seguridad y protección están siendo cubiertas, aunque a costa de su autonomía y voluntad. Para algunas personas, obedecer órdenes también puede estar vinculado con un sentido de identidad y autonomía. En muchos casos, obedecer una figura de autoridad puede hacer que alguien se sienta valioso, competente o parte de algo más grande. Esto se vincula con la motivación intrínseca de pertenecer a un grupo o ser parte de una causa más grande, como ocurre en el ambiente militar o laboral. En situaciones extremas como la de Violet, el obedecer órdenes se convierte en la única forma de tener sentido de propósito, especialmente cuando no hay una clara comprensión de los propios sentimientos o deseos. Cuando Gilbert desaparece, Violet queda sumida en una crisis existencial, porque no sabe quién es sin él. Su búsqueda por comprender el significado de la frase te amo refleja su necesidad de encontrar un propósito más allá de la guerra y la obediencia. En términos psicológicos, este es un proceso de individuación, donde comienza a desarrollar una identidad propia. Cuando Violet despertó, se encontró en un hospital, ya concluida la guerra. La paz había llegado, pero la guerra había dejado sus cicatrices. El presidente fue a buscarla al hospital, pero lo único que Violet quería saber era cómo se encontraba Gilbert. Sin embargo, el presidente no le reveló la verdad sobre su destino, limitándose a decir que lo había enviado por ella. Al marcharse del hospital, Violet nota que su broche, el broche que había sido el vínculo simbólico entre ella y Gilbert, ya no estaba. El presidente le promete recuperarlo, pero le dice que por ahora debe irse con él. Para Violet, ese broche era más que un simple objeto, era una pieza clave de su conexión con Gilbert, y perderlo la deja con un sentimiento de vacío y duda. Gilbert, al querer proteger el futuro de Violet, había dejado instrucciones para que la familia Evergarden, sus parientes más confiables, se encargaran de ella. Aunque era bienvenida en su hogar, Violet solo podía pensar en Gilbert. Le pregunta al presidente por qué Gilbert la dejó ahí. Le menciona que aunque sus brazos habían sido reemplazados, aún podía pelear. Él evita darle una respuesta clara sobre la verdadera razón. El presidente la lleva a su empresa, una oficina de correos, donde las personas podían enviar cartas. Aquí Violet conoce a las Auto-Memory Dolls, mujeres que se encargaban de escribir cartas para aquellos que no sabían hacerlo. Al principio, Violet tiene la tarea de repartir las cartas, pero pronto se da cuenta de que un hombre está buscando a alguien que le escriba una carta. Una de sus compañeras redacta la carta por él, y al final de esta agrega un te amo. Estas palabras resuenan profundamente en Violet, y ella se da cuenta de que de alguna manera este trabajo podría ser la clave para comprender lo que Gilbert había querido decirle con sus últimas palabras. Movida por esa inquietud, Violet pide una oportunidad para trabajar como Auto-Memory Doll, con la esperanza de que al escribir cartas pueda descubrir lo que significa ese sentimiento tan elusivo, el amor. El presidente le concede la oportunidad, y así la vida de Violet da un giro monumental. De una máquina de guerra a una mujer que busca comprender su humanidad. El trabajo de escribir cartas se convierte en su vía para sanar, entender el mundo y sobre todo encontrar el significado del amor. Las cartas en Violet Evergarden no solo son simples mensajes escritos, son símbolos poderosos de la conexión humana, la comunicación emocional y la sanación. A través de la escritura, Violet comienza a comprender y procesar las emociones, tanto las de las otras personas como las suyas propias. El acto de escribir cartas tiene un impacto profundo en el desarrollo emocional de las personajes, especialmente en Violet, quien antes de comenzar su trabajo como Auto-Memory Doll era incapaz de entender las emociones humanas debido a su crianza en la guerra. La escritura se convierte así en una herramienta terapéutica, permitiéndole hacer sentido de sus experiencias. El poder de las cartas radica en su capacidad para transformar el sufrimiento en una forma de expresión que puede ser entendida, tanto por el que escribe como por el que la lee. Violet, que antes era incapaz de comprender sus propios sentimientos, empieza a conectarse con su dolor a través de las palabras que escribe para otros, lo que le permite finalmente sanar. La búsqueda del significado de las palabras te amo también está relacionada con su conexión con el mayor Gilbert, quien fue la primera persona que demostró un amor genuino hacia Violet. Aunque Violet no comprendía completamente lo que significaban estas palabras en su contexto, su relación con Gilbert era central para ella. Su amor por él se convirtió en un punto de referencia emocional. Las palabras te amo representaban un tipo de código emocional que no comprendía, pero que sentía que debía entender para poder conectarse mejor con lo que Gilbert representaba en su vida. Este deseo de comprender el amor genuino se convierte en una necesidad emocional para Violet, ya que simboliza la búsqueda de su propia humanidad. Desde un enfoque psicológico, la necesidad de entender el amor está vinculada al deseo de aceptación y pertenencia. Después de haber experimentado una infancia marcada por la deshumanización, Violet quiere comprender cómo puede conectarse con otros de una manera más profunda y auténtica. Las palabras te amo representan no solo una expresión de cariño, sino también un símbolo de afiliación emocional y aceptación. Como alguien que ha estado
estado emocionalmente aislado, Violet siente la necesidad de comprender y experimentar el amor como una forma de encontrar su lugar en el mundo y de poder relacionarse con los demás en términos emocionales. Violet busca entender la palabra te amo como parte de su propio proceso de autocomprensión emocional. A lo largo de la serie vemos cómo Violet pasa de ser una persona emocionalmente desconectada a alguien que empieza a comprender sus propios sentimientos y lo de los demás. Las palabras te amo representan para ella una barrera emocional que debe cruzar para poder reconocer y aceptar sus propios sentimientos. Es una forma de sanar emocionalmente, al enfrentar sus propias carencias afectivas y comprender que ella misma puede dar y recibir amor. A pesar de los esfuerzos, Violet sigue luchando por entender las emociones humanas y expresarlas de manera adecuada. Aunque trabaja con diligencia, sus intentos de ser una auto-memory doll a menudo terminan siendo fríos y formales, como si estuviera escribiendo un informe militar en lugar de una carta emocional. Es por eso que después de varios fracasos se le asigna ir a una escuela para mejorar sus habilidades y aprender a comprender mejor los sentimientos de los demás. En la escuela, Violet conoce a Luculia, una estudiante que también tiene el deseo de convertirse en una auto-memory doll. Durante una actividad, ambas deben escribir una carta para la otra. Violet elige al presidente Hodgins como destinatario de su carta, pero la redacción de esta carta termina siendo más como un reporte, completamente carente de la calidez emocional que se espera de este tipo de trabajo. A pesar de que tiene la intención de comunicar algo más profundo, su forma de expresarse sigue siendo demasiado mecanizada. Por su parte, Luculia al principio decide escribirle una carta a su hermano, pero luego duda y opta por escribirle a sus padres. En la carta expresa su arrepentimiento por nunca haberles agradecido adecuadamente todo lo que hicieron por ella. Aunque la carta de Luculia tiene una carga emocional evidente, Violet aún es incapaz de entender completamente las emociones humanas. Se esfuerza por escribir una carta, pero solo consigue crear algo más cercano a un informe. Su falta de comprensión sobre los sentimientos se refleja en cada palabra que escribe. La profesora, al ver el esfuerzo de Violet, le explica que para ser una verdadera auto-memory doll no basta con ser una excelente escritora técnica. Una doll debe ser capaz de comprender las emociones humanas profundamente y transmitir esos sentimientos de forma honesta y genuina a través de las palabras. Violet, aunque frustrada, comienza a comprender que su viaje no es solo un desafío técnico, sino un proceso de aprendizaje emocional. Necesita abrirse a los sentimientos, no solo de los demás, sino de sí misma, para poder entender el significado detrás de las palabras y el amor que esas palabras deben expresar. Este es solo el inicio del proceso de Violet para descubrir lo que significa ser humana, comprender las emociones y aprender a conectar con los demás a través de las cartas que escribe. Aunque su camino está lleno de obstáculos, cada paso le acerca más a entender lo que Gilbert intentaba enseñarle con su última declaración de amor. Mientras Luculia y Violet regresan juntas, Luculia se encuentra con su hermano completamente ebrio, algo que ha sido una constante en su vida, debido a la culpa que siente por no haber podido salvar a sus padres durante la guerra. Aunque Luculia logra graduarse, Violet no tiene la misma suerte. En una conversación, Luculia le cuenta a Violet que su hermano participó en la guerra, aunque nunca llegó a luchar en una batalla. En cambio, durante un viaje, sus padres fueron alcanzados por los horrores de la guerra y desaparecieron en el camino. Cuando su hermano regresa a casa, Luculia se siente profundamente feliz de que él esté vivo, pero él se siente abrumado por la culpa, incapaz de perdonarse por no haber podido salvar a sus padres. Luculia, por su parte, solo quiere expresarle lo feliz que está de que él haya regresado, pero nunca ha logrado comunicárselo de manera efectiva. Violet, al ver la angustia de Luculia, le sugiere que escriba una carta a su hermano para expresar lo que siente. Sin embargo, Luculia duda, ya que no sabe cómo comunicar sus emociones de manera clara. Violet decide ayudar, toma la iniciativa y escribe una carta en nombre de Luculia, poniendo en palabras lo que ella no ha podido decir. Esa misma noche, después de una pelea, Violet encuentra al hermano de Luculia en la calle, perdido en su dolor. Sin pensarlo, Violet le entrega la carta que escribió. En ella simplemente se lee: gracias por estar vivo. La carta, lejos de ser elaborada, es un sincero agradecimiento que transmite una profunda emoción. Este simple gesto permite que los hermanos se reconecten emocionalmente. La carta, aunque breve y sencilla, tiene un impacto profundo, demostrando que a veces no se necesitan muchas palabras para darle significado al amor fraternal. A través de este acto, Violet ayuda a Luculia a comprender que las emociones más poderosas no siempre se comunican con grandes discursos, sino con sinceridad y autenticidad. En su viaje emocional, Violet se enfrenta y aprende de diversas formas de amor. Uno de los ejemplos claves de su crecimiento emocional es su comprensión del amor fraternal. Este amor se representa en la serie como un vínculo de afecto profundo, pero también de sacrificio, lealtad y a veces dolor. Luculia y su hermano tienen una relación muy significativa, que Violet observa y trata de comprender. En este caso, el amor fraternal no se muestra solo como un lazo emocional, sino como un compromiso profundo. Luculia se ve en una situación de sacrificio, donde su afecto por su hermano se demuestra mediante su deseo de cuidarlo y protegerlo, incluso en momentos difíciles. Este tipo de amor fraternal implica el compromiso con el bienestar del otro, incluso a costa del sacrificio personal. Violet, que inicialmente no comprende completamente la profundidad de estas emociones, comienza a entender que el amor entre Luculia y su hermano no se limita a una relación de cariño, sino que también está marcada por las acciones de cuidado, la preocupación y el apoyo emocional. La relación entre ellos también refleja la idea de que en muchas formas de amor no siempre se puede evitar el dolor, pero lo importante es cómo las personas se cuidan mutuamente en medio de ese dolor. A través de la historia de Luculia y su hermano, Violet empieza a ampliar su concepto del amor, pasando de una visión más idealizada o romántica del afecto a una comprensión de las formas más complejas y menos evidentes de amor. Mientras observa cómo Luculia maneja su relación con su hermano, Violet se enfrenta a la realidad de que el amor no siempre es perfecto y fácil. A veces, y
involucra conflictos internos, sacrificios difíciles y emociones contradictorias. El amor fraternal para Violet deja de ser un concepto abstracto, para convertirse en algo concreto. Violet, a lo largo de su interacción con Luculia, empieza a empatizar con las emociones de la otra persona, lo cual es un paso importante en su desarrollo emocional. Ella comienza a reconocer que el amor fraternal puede incluir deseos de proteger, miedo a la pérdida y sobre todo un deseo de estar cerca del ser querido, incluso cuando la situación es complicada o dolorosa. Iris, una de las compañeras de Violet, es contratada por alguien de su pueblo natal, lo que la llena de emoción, ya que es la primera persona de su comunidad en convertirse en una doll. Quiere ser alguien importante, y esta oportunidad parece ser el inicio de su ascenso. Violet es la encargada de acompañarla, ya que Iris, antes de partir hacia su pueblo para trabajar, sufrió una caída accidental desde las escaleras, lo que le impide escribir las cartas. Violet será quien se encargue de redactarlas por ella. Al llegar al pueblo, la familia de Iris la recibe cálidamente, saludándola con entusiasmo. Todos mencionan que debe ser difícil ser la estrella de las dolls, pero Iris sabe que esa no es la realidad. A pesar de su emoción, se siente incómoda cuando pregunta si alguien sabe quién contrató sus servicios, y su madre le revela que la persona que la contrató llevaba el nombre de su bisabuela. Al parecer, todo fue un plan para que Iris regresara a su pueblo. La razón de su retorno es clara: debe redactar una carta para la fiesta de cumpleaños de Iris. Cuando Iris revisa la lista de invitados, nota que hay muchos hombres en ella. Su madre le responde que ya está en edad para casarse, sugiriéndole que renuncie a su trabajo y regrese al pueblo para casarse. Iris, visiblemente molesta, le pide a Violet que no envíe la invitación a una persona específica en la lista. Aunque Violet no entiende el motivo, Iris se niega a explicarlo. Durante la fiesta, la persona a la que Iris no quería que asistiera llega, y Violet, sin saber la razón, había enviado la invitación al joven en cuestión, tal como lo había pedido la madre de Iris. Llenándose de enojo, Iris decide abandonar la fiesta. Violet, preocupada, le pregunta qué está pasando, a lo que Iris responde que no quería ver a ese hombre, porque en el pasado él la había rechazado. Este hombre había sido un amigo de la infancia de Iris, y ella siempre lo había amado en secreto, creyendo que él sentía lo mismo. Sin embargo, nunca recibió una respuesta directa de su parte. Iris finalmente le confesó sus sentimientos, pero él la miró solo como una amiga, y tras ese rechazo huyó para convertirse en una doll. La herida de ese rechazo nunca sanó completamente, y ahora al verlo nuevamente, Iris se enfrenta a los recuerdos de su doloroso pasado. Violet, a lo largo de la serie, enfrenta situaciones en las que comienza a comprender las complejidades de las relaciones humanas y las diversas formas de amor, incluyendo el amor no correspondido. En particular, la relación entre Iris y su amigo de la infancia se convierte en un ejemplo clave para Violet de cómo el amor no siempre se traduce en una relación mutua o recíproca. La forma en que Violet observa y procesa el amor no correspondido de Iris muestra su evolución en la comprensión de las emociones humanas y cómo estas pueden ser interpretadas de maneras diferentes según la situación de cada individuo. Desde una perspectiva psicológica, el amor no correspondido puede causar emociones tan profundas como la tristeza, la frustración y la desesperanza. Al observar a Iris, Violet se da cuenta de que, aunque el sentimiento de amor es genuino y fuerte, el amigo de Iris no comparte esos mismos sentimientos. Para Violet, que aún está en el proceso de entender el amor y sus diferentes facetas, esta es una experiencia de dolor emocional, ya que observa cómo el amor de Iris no se ve reflejado en el otro. En este contexto, Violet, que en su propia vida ha experimentado una desconexión emocional debido a su pasado, empieza a aprender lo complejo que puede ser el amor. A través de su empatía hacia Iris, se enfrenta a la realidad de que el amor no siempre se trata de un intercambio equitativo. Esta comprensión le permite dar un paso más hacia el entendimiento de que el amor no solo depende de la reciprocidad, sino también de aceptar la vulnerabilidad y el sufrimiento que puede generar el amar a alguien que no corresponde a ese afecto. Violet, a medida que se va adentrando en las emociones de Iris, empieza a reconocer las diferentes maneras de experimentar el amor. En su propia vida, Violet nunca había sido capaz de procesar lo que sentía debido a su desconexión emocional. Por ello, es significativo que observar con tanta profundidad los sentimientos de Iris, ya que esto le permite conectarse con una emoción humana compleja, que Violet nunca antes había experimentado o comprendido. Desde la teoría de la empatía, sabemos que la capacidad de comprender los sentimientos de otros se desarrolla a medida que uno empieza a reconocer sus propias emociones. En este caso, Violet muestra empatía cognitiva, la capacidad de entender que Iris sufre porque ama a alguien que no le corresponde. Pero además, el proceso de Violet también implica un aprendizaje emocional. A través de su relación con Iris, comienza a reconocer y nombrar sus propios sentimientos, lo que le ayuda a comprender que el amor no correspondido es un sufrimiento común que muchas personas experimentan, pero que no siempre se entiende de manera inmediata. Violet es contratada para escribir una carta de amor pública para la princesa Charlotte, quien próximamente se casará con el príncipe Damián. Violet comienza su trabajo, escribiendo cartas que cautivan a todos y rápidamente se hacen populares. El príncipe no tarda en responder, pero también tiene una doll contratada para él, creando una dinámica complicada entre los tres. Sin embargo, existe una incertidumbre en la princesa Charlotte. No sabe realmente cuáles son los sentimientos del príncipe hacia ella. Un día, mientras trabajan juntas, Charlotte le cuenta a Violet cómo conoció al príncipe. Cuando Charlotte cumplió 10 años, se organizó una fiesta para sellar el pacto de su matrimonio, pero ella se sintió invisible, pues
nadie parecía estar allí para celebrar su cumpleaños. Después de apartarse y alejarse para llorar, se encontró con un joven príncipe, que de manera genuina le dijo que estaba bien llorar. Él le mencionó que había sido la peor fiesta, y esa sincera honestidad en sus palabras hizo que Charlotte se enamorara de él. A través de su investigación, Charlotte descubrió que su matrimonio con el príncipe Damián beneficiaría a todos, pero a pesar de ello no sabe lo que él realmente piensa de ella. Sabe que todo lo escrito en las cartas podría no ser cierto, y desea comprender los verdaderos sentimientos del príncipe. Mientras las cartas se vuelven más personales, Charlotte recuerda aquel primer encuentro, y sus palabras de amor se tornan más sinceras. Ambos, el príncipe y la princesa, comienzan a compartir sus miedos, inseguridades y creencias sobre sí mismos. Los dos sienten que no merecen el amor del otro, que tienen imperfecciones, pero a medida que avanzan en su relación, su amor comienza a florecer. A través de la sinceridad de sus intercambios, tanto en las cartas como en sus encuentros, se dan cuenta de que el uno al otro no solo los completa, sino que forjan una conexión genuina. Finalmente, su amor verdadero se consolida, y con ello llega el día de su boda. Un matrimonio que no solo une a dos personas por un pacto, sino que también une a dos corazones que han aprendido a aceptarse y amarse tal como son. Para Violet, el amor imperfecto entre los príncipes representa cómo en muchos casos las relaciones no siguen una narrativa idealizada de perfección. Las relaciones no siempre son fáciles, y a menudo las personas deben afrontar obstáculos internos y externos. Violet, que ha pasado por su propio proceso de curación emocional, se da cuenta de que el amor no siempre será como se espera o como se sueña, pero aún así puede ser valioso y significativo. Al observar la relación de Charlotte, Violet se da cuenta de que el amor imperfecto puede ser tan verdadero como cualquier otro tipo de amor, pero que requiere una gran aceptación. La imperfección del amor entre ellos no significa que no haya amor, sino que está marcada por sacrificios y por el entendimiento de que no todo en una relación será ideal. La relación de Charlotte le enseña a Violet que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero y digno de ser vivido. Para Violet, quien ha sufrido una gran cantidad de dolor y pérdida, el amor imperfecto de Charlotte es una lección sobre la resiliencia emocional. Aunque en la relación de Charlotte y el príncipe enfrentan barreras emocionales y sociales, el hecho de que sigan buscando maneras de conectarse y cuidar de sí mismas muestra a Violet que el amor no siempre es fácil ni lineal, pero que puede existir en diversas formas, con diferentes matices de sacrificio y comprensión. Violet también empieza a entender que el amor imperfecto puede implicar la necesidad de sacrificarse por el bien de la otra persona, especialmente cuando se están enfrentando dificultades. Cuando no todo sea perfecto, el amor puede implicar el cuidado mutuo en medio de los desafíos que se presentan, y aprender a aceptar la imperfección es parte de ese proceso. Durante un proyecto en el que se combinan dolls y trabajadores de mantenimiento de libros, Violet es emparejada con un trabajador llamado Leon. Leon es conocido por su actitud desinteresada y a menudo molesta. Desde el inicio del trabajo muestra una actitud agresiva hacia Violet, criticando la rapidez con la que dicta y diciéndole que espera que pueda seguir el ritmo. El trabajo consiste en analizar textos sobre el cometa Halley. Aunque Leon es rápido, Violet no tiene problema para seguirle el paso, y ambos avanzan rápidamente, convirtiéndose en la pareja que más ha progresado. Un día, mientras Leon busca un libro, escucha a otros trabajadores hablar mal de él con Violet. Para su sorpresa, Violet lo defiende, lo que comienza a cambiar la percepción que tiene de ella. A partir de ese momento, Leon comienza a sentir algo por Violet, y sin pensarlo demasiado decide invitarla a ver el cometa. Su invitación es agresiva, pero Violet acepta, y juntos se dirigen a un lugar donde pueden observar el fenómeno. Mientras miran el cometa, Leon, visiblemente afectado, le confiesa a Violet su historia personal. Le cuenta que es huérfano, y relata cómo su madre, una artista, se enamoró de su padre, que desapareció durante un viaje cuando Leon era solo un niño. Después de 2 años de búsqueda, la policía detuvo la investigación. En un acto impulsivo y movido por el amor, su madre fue a buscar a su esposo, dejando a Leon solo. Él, al ver el sacrificio de su madre, aprendió que el amor puede llevar a las personas a hacer tonterías, y esa experiencia le dejó una sensación de soledad profunda. Este relato conmueve a Violet, quien al escuchar las palabras de Leon reflexiona sobre su propia vida. Él le ha enseñado la tristeza del abandono y la soledad. Sin embargo, Violet, en un gesto de sinceridad, le responde que para ella Gilbert es su mundo, que haría cualquier cosa por protegerlo, reafirmando el poder del amor que ella siente. A través de este momento de vulnerabilidad compartida, Violet y Leon comienzan a comprenderse mejor. Aunque sus historias son diferentes, ambos comparten el entendimiento de que el amor en sus diversas formas es un vínculo profundo que marca sus vidas de manera inesperada. El odio al amor de Leon y su historia familiar puede explicarse desde una perspectiva psicológica como un reflejo de experiencias pasadas traumáticas y una forma de mecanismos de defensa para evitar la vulnerabilidad emocional. A través de la psicología se puede entender cómo las experiencias de la infancia y las relaciones familiares influyen en la forma en que los individuos manejan las emociones como el amor. El rechazo al amor entonces puede ser una forma de protegerse de la vulnerabilidad emocional. Al evitar el amor, Leon asegura de no volver a experimentar el dolor de la traición. En lugar de acercarse a los demás, elige distanciarse para evitar el sufrimiento. Para Violet, que está en un proceso de aprendizaje sobre las emociones humanas, el rechazo al amor de Leon puede ser difícil de entender. A lo largo de la serie, Violet empieza a comprender que el amor no siempre se presenta de una forma idealizada o perfecta. Cuando observa el odio al amor de Leon, ella está expuesta a una forma diferente de amor, una que se ha distorsionado debido al dolor y las experiencias negativas del pasado. Al entender la historia de Leon y el impacto que sus padres tuvieron en su vida, Violet puede aprender de que el amor no es siempre simple. Es imperfecto y puede estar lleno de heridas emocionales. Sin embargo, también comprende que estas heridas pueden sanarse con el tiempo y con las experiencias que ella misma va viviendo. A través de las historias de otras personas, Violet aprende que el amor no se reduce a una única experiencia de felicidad o de sufrimiento, sino que
es compleja y multifacética. La soledad de Violet y la de Leon está profundamente conectada por sus experiencias pasadas. Mientras que Violet comienza a aprender a abrirse emocionalmente y a conectarse con los demás, Leon se ve atrapado en su propio rechazo al amor. A través de sus interacciones, Violet comienza a entender que aunque la soledad puede ser una forma de autodefensa, es la conexión emocional la que realmente puede llevar a la sanación. En su viaje de crecimiento, Violet empieza a ver que la soledad no es un enemigo, sino una señal de que algo más profundo necesita ser comprendido. Es a través de la empatía y la vulnerabilidad emocional que tanto Violet como Leon pueden superar su aislamiento y finalmente encontrar una conexión auténtica. Violet es contratada para trabajar con un escritor de obras de trato llamado Oscar. Al llegar, Oscar se sorprende al ver que Violet es demasiado joven para el trabajo. Sin embargo, no tarda en notar que el escritor tiene problemas con el alcohol. A pesar de ello, comienzan a trabajar juntos y las ideas comienzan a fluir. En un momento, Oscar le pregunta a Violet su opinión sobre el guión y ella le menciona que siente una conexión especial con uno de los personajes. Un día, mientras están fuera de la casa, Violet encuentra un paraguas. Al verlo, Oscar reacciona de manera abrupta y visiblemente afectado. Se apresura a entrar a su casa, pero él le grita a Violet que deje el paraguas y que se marche. Violet, intuyendo que hay algo más detrás de su reacción, le insiste que está ocultando algo. Finalmente, Oscar le confiesa que ya no le es posible escribir, pero que quería terminar la historia que solía contarle a su hija Olivia. Conmovido, Oscar le relata su pasado. Tras la muerte de su esposa a causa de una enfermedad, se mudó con su hija, creyendo que ella estaría devastada por la pérdida de su madre. Sin embargo, Olivia siempre intentó mostrarse fuerte para apoyar a su padre. El paraguas que Violet encontró pertenecía a ella. Olivia siempre soñó con volar como las gaviotas, y Oscar solía decirle en sus historias que algún día lo lograría con su paraguas. Sin embargo, poco después, Olivia también enfermó, y finalmente falleció, dejando a Oscar sumido en una profunda tristeza. A pesar de su dolor, Oscar insiste en que su historia tendrá un final feliz. Sin embargo, en un punto del proceso se enfrentan a un bloqueo creativo y le pide a Violet que camine sobre el lago, saltando entre las hojas que flotan en la superficie. Siguiendo sus órdenes sin dudar, Violet lo hace, saltando con todas sus fuerzas hasta cruzar el lago por completo. Oscar la observa absorto, recordando a su hija y la promesa que algún día volaría. En ese momento, su corazón atrapado en el dolor y la tristeza durante tanto tiempo comienza a encontrar un cierre. Gracias a su encuentro con Violet, Oscar finalmente logra aceptar su pérdida y dar un paso hacia la sanación. La historia que una vez creó para Olivia ahora tiene un significado más profundo, y con ello Oscar encuentra la inspiración para seguir adelante. El amor paternal de Oscar por Olivia representa un vínculo incondicional y protector, donde un padre da todo por la felicidad y el bienestar de su hija. Los lazos entre padre e hijo son fundamentales en el desarrollo emocional de una persona. Olivia era el centro de la vida de Oscar, y su amor por ella se reflejaba en su dedicación y en cómo ella le daba significado a su vida. Cuando Violet observaba la tristeza de Oscar y su dificultad para seguir adelante sin su hija, empieza a comprender que el amor de un padre no desaparece con la muerte de su hijo. En cambio, se transforma en un duelo profundo y una sensación de vacío. Para Violet, el concepto de duelo es difícil de comprender, ya que ella misma ha evitado procesar su propia pérdida con Gilbert. Sin embargo, al ver el dolor de Oscar, comienza a identificar que el amor no solo es un sentimiento positivo, sino que también conlleva sufrimiento y cicatrices emocionales. Cuando Violet regresa a su pueblo, se encuentra con la familia Evergarden, quien la recibe con alegría y le expresan lo orgulloso que están de su crecimiento. En su conversación menciona que ahora Gilbert podrá descansar en paz. Al escuchar esas palabras, Violet queda completamente sorprendida, pues comprende que eso significa que Gilbert ha muerto. Desesperada por confirmar la noticia, acude rápidamente al presidente Hodgins para obtener respuestas. Con pesar, él le confirma que es cierto. Este golpe resulta devastador para Violet, quien sumida en el dolor se aleja por completo de su trabajo como doll. Sin embargo, sus compañeros, preocupados por ella, le animan a seguir adelante. Le recuerdan que su trabajo es único y que a través de las cartas ha logrado conectar corazones y ayudar a muchas personas a expresar sus sentimientos. Poco a poco, Violet comienza a comprender que aunque Gilbert ya no esté físicamente, el impacto que él tuvo en su vida sigue presente y que su labor sigue teniendo un significado profundo. Gracias a que continúa con su labor como doll, Violet es contratada por una mujer y su pequeña hija. La madre, visiblemente enferma, le pide a Violet que escriba varias cartas, aunque no revela para quién son. Anne, intrigada, no deja de preguntar para quién serán esas cartas, pero Violet se niega a decírselo. Mientras tanto, la relación entre Violet y Anne comienza a fortalecerse. La niña desea pasar tiempo con su madre, pero su enfermedad le pide jugar con ella como antes. La tensión entre ambas crece, pues Anne no comprende por qué su madre prefiere dedicar tiempo a escribir cartas en lugar de estar con ella. Cada día la salud de la madre se deteriora más, y Anne, frustrada, le reclama a Violet y a su madre por no aprovechar el tiempo juntas. Finalmente, cuando todas las cartas han sido escritas, la madre de Anne dedica sus últimos momentos a estar con su hija, disfrutando el tiempo que les queda. Eventualmente, la madre de Anne fallece. Con el tiempo, Anne descubre el verdadero propósito de aquellas cartas. Su madre había escrito 50 cartas, una para cada cumpleaños, asegurándose de que su hija nunca estuviera sola en su día especial. A través de esas cartas, su amor seguiría acompañándola a lo largo de su crecimiento, incluso después de su muerte.
El amor que la madre de Anne le deja a su hija se mantiene vivo a través de las cartas, lo que demuestra que el amor no está limitado por el tiempo ni el espacio. En términos psicológicos, esto se relaciona con la teoría del duelo, que establece que una de las tareas para superar la pérdida es encontrar una manera de mantener el vínculo con el ser querido fallecido. Anne, aunque al principio no comprende por qué su madre se aleja emocionalmente antes de morir, con el tiempo descubre que su madre había encontrado una forma de estar con ella más allá de la muerte. Violet, al ser testigo de este acto, empieza a comprender que el amor no es solo un sentimiento efímero, sino que algo que puede perdurar incluso cuando la persona amada ya no está. Este entendimiento es clave para Violet, ya que más adelante esto le ayudará a procesar su propio duelo con Gilbert. Antes de esta experiencia, Violet veía la muerte como una separación absoluta, sin la posibilidad de seguir amando o siendo amada por alguien que ya no está. Sin embargo, al ver cómo la madre de Anne sigue presente en la vida de su hija a través de las cartas, comienza a darse cuenta de que el amor no se borra con la muerte, sino que sigue existiendo de otras formas. Uno de los momentos más impactantes de este episodio es cuando Violet por primera vez llora de verdad, al darse cuenta del profundo amor de la madre de Anne por su hija. Hasta ese momento, aunque había aprendido sobre las emociones humanas, le resultaba difícil conectar con ellas a nivel personal. Sin embargo, la historia de Anne la conmueve, porque la enfrenta a la idea de la pérdida, el amor incondicional y el duelo, algo con lo que ella misma lucha con su relación con Gilbert. Durante una guerra civil, Violet es contratada para escribir una carta de un soldado en el campo de batalla. Sin embargo, cuando lo encuentra, se da cuenta de que está gravemente herido y al borde de la muerte. A pesar del peligro del camino, Violet decide cumplir con su deber y llegar hasta él. Al encontrarse con el soldado llamado Adrian, él le pide que le ayude a escribir sus últimas cartas. Primero dirige unas palabras para sus padres, agradeciéndoles por todo su amor y expresando su deseo de volver a nacer como su hijo si tuviera otra oportunidad. Luego, con voz entrecortada, menciona a María, su amiga de la infancia y el amor de su vida. En su carta le confiesa sus sentimientos y su anhelo de haber podido estar a su lado. Con su última carta escrita, Adrian finalmente fallece en paz. Violet regresa para entregar las cartas a su familia y María, dándoles la oportunidad de despedirse de él y encontrar consuelo con sus palabras. Sin embargo, aunque ha cumplido con su misión, un nuevo sentimiento comienza a aflorar en su interior. Por primera vez se siente culpable por no haber podido salvar a alguien. La experiencia la confronta con la impotencia y el dolor de la pérdida, ayudándole a comprender una nueva dimensión de las emociones humanas. Adrian, como muchos soldados, encuentra consuelo con sus seres queridos mientras enfrenta la posibilidad inminente de la muerte. Desde la psicología, esto puede explicarse con la teoría del sentido de la vida, que argumenta que incluso en las circunstancias más desesperadas, los seres humanos pueden encontrar un propósito a través del amor y la conexión con otros. Él no solo lucha por su propia patria, sino también por las personas que ama, y sus cartas son una forma de asegurarse de que su amor perdure más allá de la muerte. Uno de los aprendizajes más importantes de Violet en este episodio es que el amor no solo se expresa con la presencia física, sino también con palabras que puede trascender el tiempo y la distancia. Las cartas de él representan su último acto de amor, una forma de garantizar que su familia y María sientan su cariño incluso después de su muerte. A través de la historia de Adrian, Violet aprende que el amor no desaparece con la muerte ni con la guerra. Comprende que aunque la guerra destruye vidas y separa a las personas, los sentimientos pueden trascender la muerte y el tiempo, a través de las palabras y los recuerdos. Un día, mientras el presidente revisa algunas cartas devueltas a sus remitentes, él nota algo familiar en una de ellas. La caligrafía es inconfundible, se parece a la de Gilbert. Sorprendido y con una mezcla de esperanza y duda, le menciona a Violet que ha encontrado algo que podría cambiarlo todo, aunque admite que podría estar equivocado. La posibilidad de que Gilbert siga con vida sacude por completo a Violet, quien había creído que su comandante estaba muerto. Sin perder tiempo, ambos emprenden un viaje hacia la isla donde provino la carta. El presidente insiste en ir primero para confirmar la verdad antes de que Violet enfrente una posible desilusión. Mientras tanto, Violet pregunta a algunos niños del lugar si conoce a un hombre con el nombre de Gilbert. Para su asombro, ellos le responden que es su profesor. En ese momento, la realidad se impone. Gilbert está vivo. Cuando el presidente finalmente lo encuentra, Gilbert le confiesa lo que sucedió después de la batalla. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital y en lugar de regresar a su hogar, decidió desaparecer. La culpa lo consumía. Se sentía responsable por haber usado a Violet como un arma en la guerra. Incapaz de enfrentarla, se refugió en esa isla. Comenzó a trabajar como maestro. Violet, llena de emociones, corre a buscarlo, pero Gilbert se niega a verla. Se esconde en su dolor, convencido de que no merece su perdón. Sin comprender por qué la está rechazando, Violet insiste en quedarse. Sin embargo, tras una noche de lucha interna, decide que lo más importante es saber que Gilbert está bien. Con esa paz en su corazón, se prepara para marcharse. Antes de partir, escribe una carta y se la entrega al hermano mayor de Gilbert, quien también había creído que estaba muerto. En la carta, Violet le agradece por todo lo que hizo por ella, y con el peso de estos sentimientos le confiesa que lo ama. Al leer esas palabras, Gilbert no puede seguir huyendo. Justo antes de que Violet se marchara, él corre a buscarla. Sus miradas se encuentran, y en ese instante el tiempo parece detenerse. Todo el dolor, la culpa y la distancia se desvanecen. Finalmente están juntos. Violet decide quedarse en la isla con Gilbert, donde ambos encuentran la paz que tanto anhelaron, permaneciendo juntos hasta el final de sus días.
Desde su infancia, Violet Evergarden muestra signos de lexitimia, un término psicológico que se refiere a la dificultad para identificar, comprender y expresar emociones. Su crianza en un entorno militarizado donde fue utilizado como un arma en la guerra la privó de la educación emocional normal, impidiéndole desarrollar un lenguaje interno para comprender sus propios sentimientos y los de los demás. Desde una perspectiva psicológica, Violet es un ejemplo de cómo el trauma infantil y la falta de un apego seguro puede afectar el desarrollo emocional. Al no haber experimentado amor ni cuidado en su infancia, su cerebro se adaptó priorizando la obediencia y la supervivencia sobre la conexión emocional. Eso se alinea con la teoría del apego, donde un niño que no percibe respuestas afectivas adecuadas puede desarrollar dificultades para comprender y procesar sus emociones en la adultez. Durante la guerra, Violet solo conocía órdenes y objetivos. Su único vínculo fue Gilbert, quien le dio un propósito y la trató con más humanidad que nadie. Sin embargo, al no entender el significado del amor, no pudo procesar lo que Gilbert realmente sentía por ella ni lo que ella misma sentía por él. La historia de Violet es un proceso de reconstrucción emocional. Al convertirse en una doll y empezar a escribir cartas, comienza a entrar en contacto con los sentimientos de los demás, lo que la obliga a reflexionar sobre los suyos propios. Es a través de la observación y la experiencia que empieza a desarrollar empatía, un aspecto crucial que antes le faltaba debido a su lexitimia. A lo largo de la serie, Violet enfrenta distintas formas de amor: el amor fraternal de Lucula y su hermano, el amor no correspondido de Iris, el amor imperfecto entre la princesa Charlotte, el amor paternal de Oscar por su hija fallecida, y el amor más allá de la muerte en la historia de Anne y su madre. Cada una de estas experiencias le ofrece una pieza del rompecabezas emocional que le faltaba. Para Violet, el amor comienza como un concepto desconocido. Su viaje no solo sobre encontrar a Gilbert, sino sobre descubrir lo que significa amar y ser amada. En un inicio cree que el amor es solo obediencia y lealtad, pero con el tiempo comprende que es algo más profundo. El amor es sacrificio, como el de Gilbert, quien renunció a su propia vida para protegerla. El amor es perdón, como el que encuentra en las personas que han sufrido pérdidas pero siguen adelante. El amor es conexión, como las cartas que unen a las personas más allá del tiempo y la distancia. El amor es aceptación, cuando finalmente comprende que Gilbert quería que ella viviera su propia vida, no que se quedara atrapada en el pasado. Violet aprende que el amor no es solo un sentimiento romántico o una dependencia hacia otra persona, sino una fuerza que une a las personas, incluso después de la muerte. La historia de Violet Evergarden nos muestra que el amor no siempre es fácil de comprender, y mucho menos de aceptar. Para alguien como Violet, quien creció sin una guía emocional, descubre que el significado del amor es un camino difícil, lleno de pérdidas y momentos dolorosos. Sin embargo, su viaje nos deja una lección valiosa: amar siempre vale la pena, incluso cuando implica el dolor. El amor es un concepto multifacético que se manifiesta de formas diversas. A través de su trabajo como doll, Violet comienza a aprender que hay muchas formas de amar. No existe una única forma de afecto, ni una definición que lo abarque todo. En su interacción con otras personas y sus historias, Violet empieza a entender que el amor no es homogéneo, sino que puede tener muchos significados y formas. El amor no es solo felicidad, sino también despedidas, sacrificios y recuerdos que nos acompañan toda la vida. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él y permitir que nos transforme. Así como Violet encontró un significado en el amor a través de las cartas y las personas que conoció, nosotros también podemos encontrar los lazos que creamos con los demás. Al final, Violet nos enseña que el amor verdadero no es algo que desaparece con la distancia o la muerte. Es algo que permanece en las palabras, en los gestos y en los recuerdos de quienes nos han amado y a quienes hemos amado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Es la primera vez que veo el anime y puedo decir que visualmente es muy bonito. Fuera de eso, la historia me pareció entretenida en general. Si quieres algo relajado, bonito y un poco emocional, este es el anime que te recomendaría. La verdad sí esperaba que Gilbert se quedara muerto. Hubiera preferido ese final, aunque no me pareció mal el final. Sí te lo recomiendo si no tienes nada que ver, pero esa es solamente mi opinión. También me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.